Universos paralelos. Una hipótesis audaz sugiere que existe un universo fantasma semejante al nuestro. Solo existe una interacción muy débil entre estos dos universos, de modo que no vemos ese otro mundo que se mezcla con el nuestro. El gnosticismo científico revolucionario va mucho más lejos en esta cuestión, afirmando enfáticamente la coexistencia armoniosa de una infinidad de universos paralelos. La exclusión radical de este concepto científico trascendental, dejaría sin explicación lógica una serie considerable de hechos inclasificables. Desapariciones misteriosas, etc. En las perfumadas y deliciosas riberas del río que alegre y feliz, se desliza cantarín por entre las selvas profundas de una región tropical de Suramérica, un grupo de niños inocentes vieron con horror desaparecer su propia madrecita. Flotó en el espacio por unos instantes y luego pareció sumergirse en otra dimensión. Un día de verano de 1809, Benjamin Bathurst, embajador de Inglaterra en la corte de Austria, se hallaba en una pequeña ciudad alemana. Su carroza se detuvo delante de una posada. El embajador descendió y caminó unos pasos. Los caballos ocultaron su figura por un momento y el posadero dejó de verlo lo mismo que sus criados y algunos viajeros que se encontraban ahí. Nunca reapareció. En estos días azarosos de nuestra vida, las desapariciones misteriosas de hombres, mujeres, niños, buques, aviones, etc., se multiplican escandalosamente a pesar de los servicios de inteligencia y de los maravillosos equipos de radar y de radio que teóricamente no deberían darse el lujo de permitir misterios en este dominio. El concepto de universos paralelos resulta a todas luces más exacto y más científico que esos famosos planos subjetivos del pseudo-ocultismo reaccionario. Un análisis de fondo nos llevará a la conclusión lógica de que tales universos existen no solo en las dimensiones superiores del espacio, sino también en las infradimensiones sumergidas. De ninguna manera resulta absurdo afirmar con entera claridad que dentro de cada universo paralelo existen series de universos, llamémosle átomos, moléculas, partículas, células, organismos, etc. Reflexiones sobre la personalidad. La personalidad es múltiple y tiene muchos trasfondos. En ella queda depositado el karma de las existencias anteriores, karma en vías de cumplimiento o cristalización del mismo. Las impresiones no digeridas se convierten en nuevos agregados psíquicos, y lo que es más grave, en varias personalidades. La personalidad no es homogénea, sino heterogénea y plural. Uno debe seleccionar las impresiones de la misma forma en que uno escoge las cosas de la vida. Si uno se olvida de sí mismo en un instante dado, ante un nuevo acontecer, se forman nuevos yoes, y si son muy fuertes, en nuevas personalidades dentro de la personalidad. Ahí está la causa de muchos traumas, complejos y conflictos psicológicos. Una impresión no digerida que llegue a formar una personalidad dentro de la personalidad, y que no sea aceptada, se convierte en una fuente de conflictos espantosos. No todas las personalidades que uno carga en la personalidad son aceptadas, dando esto origen a muchos traumas, complejos, fobias, etc. Ante todo, es necesario comprender la multiplicidad de la personalidad, que es múltiple en sí misma. De manera que puede haber alguien que haya desintegrado los agregados psíquicos, pero si no desintegra la personalidad, no podrá lograr la iluminación auténtica y la dicha de vivir. Cuando uno se conoce más y más a sí mismo, conoce cada vez más a los demás. El individuo con ego no ve las cosas claramente y se equivoca. Los que tienen ego fallan porque les falta juicio, aun cuando haya una tremenda lógica en sus análisis. Si no se digieren las impresiones se crean nuevos yoes. Hay que aprender a seleccionar las impresiones. No se trata de ser mejor, lo que interesa es cambiar. El ser surge cuando uno ha cambiado y ha dejado de existir. Los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos son los que controlan nuestras percepciones, impidiéndonos tener una percepción integral que nos traiga dicha y felicidad. La parábola del sembrador. En aquel tiempo, como una numerosa muchedumbre se reunía, y que de todas las ciudades venían a Jesús, dijo en parábola. El sembrador salió para sembrar su simiente. Y al esparcirla, una parte cayó a la orilla del camino. Y fue pisoteada, y los pájaros del cielo la comieron. Y otra cayó sobre un pedregal. Y luego que nació, se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de las espinas. Y las espinas que crecieron con ella la sofocaron. Otra cayó en la buena tierra. Y, cuando nació, dio fruta a 100 por 1. Dicho esto, comenzó a gritar. Quien tenga oídos para escuchar, atienda. Sus discípulos le preguntaron entonces lo que significaba esta parábola. Les dijo. A vosotros, es dado conocer el misterio del reino de Dios.
A los demás, es dado en parábolas, de modo que, viendo, no vean y oyendo, no entiendan. He aquí, pues, lo que significa la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a orilla del camino, son los que la oyen. A continuación viene el diablo, y arranca de su corazón la palabra para impedir que crean y estén salvados. Los que están sobre la piedra, son los que, cuando oyen, reciben la palabra con alegría. Pero aquellos no tienen raíces. Creen para un tiempo y, en el tiempo de la tentación, retroceden. La semilla que cae entre las espinas, son los que oyen la divina palabra. Pero, en el camino, están sofocados por los cuidados, las riquezas, y los deleites de la vida, y no llegan a madurez. Y en la que cae en la buena tierra, son los que, oyendo la palabra en un corazón bueno y excelente, la conservan y producen fruta en la perseverancia.